Hola, soy la profe Lida y voy a acompañarte en este curso de ecuaciones diferenciales. Ahora mismo te voy a presentar algunas definiciones básicas que responderán a las siguientes preguntas. ¿Qué es una ecuación diferencial? ¿Qué es la solución de una ecuación diferencial? ¿Y cómo establecer el intervalo de definición de la solución? Encontrar el valor de x es un problema familiar de álgebra para un estudiante de ingeniería. Está vinculado con resolver una ecuación. ¿Qué es una ecuación? En la pantalla puedes observar que hay 5 fichas que contienen ecuaciones. ¿Cómo están conformadas? ¿Qué es lo que tienen en común? 3 de esas ecuaciones son ecuaciones diferenciales. ¿Cuáles podrían ser? ¿Recuerdas a lo que se referían en el cálculo diferencial con el orden de derivación? Que era la derivada de primer orden, la derivada de segundo orden. Bueno, en estas fichas hay ecuaciones diferenciales que contienen derivadas de primer y de segundo orden. ¿Cuáles son? En todas esas ecuaciones que están allí, se está suponiendo que y es una función de x, es decir, que x es la variable independiente y y es la variable dependiente. Observa las ecuaciones diferenciales de primer orden que están en la pantalla. ¿Cómo las relacionas o qué te sugiere la gráfica con respecto a esas ecuaciones? Ok, es momento de decir que una ecuación diferencial relaciona a una función incógnita con sus derivadas y la variable independiente. En esta ecuación vemos que se relaciona a y, que es función de x, con su derivada y su derivada de segundo orden, y también con la variable independiente. Esta ecuación entonces es una ecuación de segundo orden. Las ecuaciones diferenciales usualmente se expresan de dos maneras, o más frecuentemente, que son la forma general y la forma normal. En la forma general, expresamos la ecuación de tal manera que en el lado derecho quede igualada a 0. En la forma normal, en cambio, despejamos la derivada de mayor orden en términos de los otros componentes de la ecuación. ¿Qué es la solución de una ecuación diferencial? La incógnita de una ecuación diferencial es una función. Así que la solución de una ecuación diferencial debe ser una función definida en algún intervalo real, j, conveniente, donde tenga sentido la ecuación. Es decir, esa función debe ser tal que sea continua y posea tantas derivadas continuas como orden tenga la ecuación y además que satisfaga la ecuación diferencial en ese intervalo j. Al hablar de la solución de una ecuación diferencial, debemos acompañarla con el intervalo donde está definida. Vamos a ver aquí a continuación dos ejemplos de primer orden que están escritos de forma normal. Vamos a comprobar que las funciones dadas acá son soluciones de estas ecuaciones diferenciales respectivas en algún intervalo. Para comprobar que una función es solución de una ecuación diferencial, debe revisar en qué intervalo j está definida y tiene derivada continua esta función. Además, que en ese intervalo tiene que satisfacer la ecuación diferencial. Es decir, que cuando tú sustituyes la función y sus derivadas en la ecuación diferencial, reduces la ecuación diferencial a una identidad. En este caso, phi es la función que manda a x en la raíz positiva de 1 más x cuadrado. Esa función está definida para toda la recta real. Además, su derivada, que aquí la calculamos, también está definida y es continua para toda la recta real. Así que lo que nos queda ver es si efectivamente satisface la ecuación.
haciendo los cálculos respectivos. Es decir, tomamos la derivada y vemos el componente del lado derecho de la ecuación, observamos que coinciden. Es decir, la función phi satisface la ecuación diferencial y además lo hace en toda la recta real. Este ejemplo es muy interesante y ya veremos por qué. El dominio de phi como función es la unión de los intervalos aquí indicados. En cada uno de esos intervalos, esa función es continua y derivable. Veamos que satisface la ecuación diferencial. Haciendo los cálculos pertinentes, observamos que efectivamente satisface la ecuación. Pero, ¿cuál es el intervalo de definición de la solución? Recordemos la definición de solución de una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial debe estar definida en un intervalo. Es decir, como solución de la ecuación puede estar definida en el intervalo menos 2, 2, por ejemplo, o en el intervalo de menos infinito a menos 2, por ejemplo, o en el intervalo de 2 a más infinito. Ahora, enfoquemos el tema gráficamente. No es correcto decir que la solución de la ecuación diferencial, que está aquí señalada, está definida en todo R excepto en menos 2, 2. ¿Por qué? La razón es porque eso no es un intervalo, es una unión de intervalos. Observa la gráfica y recuerda que la solución de la ecuación diferencial debe ser una función continua y con derivadas continuas en un intervalo de definición donde satisface la ecuación. Es decir, tenemos que poder dar la curva integral